¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Derek y les traigo una teoría hecha por mí. Sé que este anime está más usado que mis calcetines viejos, pero igual no pierdo nada con hacerla. La verdad no sé si les guste, pero igualmente la compartiré con ustedes. Ni la serie de anime ni sus personajes son míos, todos los derechos a sus creadores. Issei, una historia diferente. Capítulo 1. En la Academia Kuo se podía ver a un solitario chico castaño recostado a la sombra de un árbol. Este chico no era otro que Hyodou Issei. En su primer año en la academia, a Issei y a sus amigos Matsuda y Motoama, se les conocía como el trío pervertido, pero era especialmente Issei quien se había ganado el apodo de la bestia pervertida. No obstante, el comportamiento de Issei había cambiado radicalmente desde que comenzó este año. Aquel chico que una vez fue pervertido, pero energético, alegre y optimista, ahora se había vuelto serio, aislado y demasiado tranquilo. El comportamiento de Issei había dado un giro de 180 grados. Todos los que conocían a Issei al principio pensaron que solo era una fachada o un intento por verse más cool, pero con el pasar de los días se fueron dando cuenta de que no era el caso. Incluso había dejado de espiar a las chicas y se había distanciado de los otros dos pervertidos. Nadie sabía la razón del cambio, pero sin duda les comenzaba a preocupar incluso a las chicas que una vez fueron víctimas de sus perversiones. Cuando alguien se acercaba a Issei, este se portaba de manera amable y gentil, pero era más que nada educación y modales, pues cuando alguien trataba de acercarse con el fin de entablar una conversación amistosa nadie lo lograba. Este repentino cambio no había sido notado solo por los que generalmente estaban cerca de Issei, también había sido notado por el consejo estudiantil, pues les resultaba bastante raro que de la noche a la mañana uno de los alumnos más problemáticos se hubiera vuelto de esa manera, pero en cierta forma les alegraba que fuera así. Una tarde el castaño se había recostado a la sombra de un árbol cerca del viejo edificio en el que se encontraba establecido el Club de lo Oculto. El castaño estaba con los ojos cerrados cuando sintió que alguien lo observaba, por lo que abrió los ojos y encontró rápidamente a la persona que lo veía. En una de las ventanas del segundo piso del viejo edificio se encontraba una hermosa chica pelirroja, de cuerpo voluptuoso y ojos azules, la cual se encontraba viéndolo detenidamente, pero con una expresión neutra. No obstante, la pelirroja pareció consternada cuando, en vez de la habitual mirada lasciva que recibía de todos los hombres, el castaño frunció el ceño y con una mirada molesta se fue caminando del lugar. Al ver esto, la chica pelirroja se alejó de la ventana y se sentó en uno de los sillones de la sala en la cual se encontraba otra chica, de un cuerpo igual de voluptuoso que la pelirroja, pero con cabello negro atado en una sola cola. Akeno. Llamó la pelirroja a la pelinegra. Sí, Rías. ¿Ese chico, quién era? Preguntó la pelirroja. La pelinegra se llevó un dedo a la barbilla de manera pensativa. De la clase 2B, creo que su nombre era Hyodou. Ria solo escuchaba mientras veía un tablero de ajedrez. ¿Algo en particular acerca de él? Preguntó la pelinegra. No. Más tarde ese mismo día se podía ver al castaño caminando por un puente en su trayecto de regreso a casa, pero de un momento a otro se detuvo y miró al cielo con una mirada melancólica. No pasó mucho para que diera un suspiro y cambiara su expresión a una un poco más seria. Detrás de Issei se escucharon algunos pasos y una voz femenina lo llamó, por lo que Issei se dio media vuelta encontrándose con una linda chica pelinegra vestida con un uniforme que Issei no pudo reconocer. ¿Se te ofrece algo? Preguntó Issei de manera educada, pero su expresión se denotaba un poco seria. Tú eres Hyodou Issei, ¿verdad? Preguntó la pelinegra con una actitud algo nerviosa. Sí. ¿De casualidad, estás saliendo con alguien? Preguntó la chica de manera tímida. No realmente. Le respondió de manera simple Issei. ¡Qué bien! Dijo la chica con un suspiro de alivio. Issei solo pudo levantar una ceja ante eso. Con una actitud nerviosa trató de explicarse y con esa misma actitud nerviosa se presentó como Amano Yuma. A primera vista se notaba que se trataba de una chica tímida, pero eso no evitó que se le confesara al castaño y que le pidiera salir con ella, diciéndole que desde ya hace un tiempo lo había visto pasar por ese puente y que se había enamorado de él. El silencio que hubo después de eso fue sepulcral, pero no duró mucho hasta que el castaño volvió a hablar. Está bien.
Una vez que acordaron tener una cita el fin de semana, ambos se despidieron y la pelinegra se fue rápidamente, corriendo y dando saltitos como una niña. Issei caminó y estaba por bajar unas escaleras, pero antes de hacerlo se quedó viendo seriamente un arbusto por más de un minuto, pero luego negó con la cabeza y siguió su camino, pero una vez se había ido, desde detrás del mismo arbusto salió una niña albina la cual lamía una paleta. El fin de semana había llegado y el castaño se encontraba esperando a su cita, pero a Issei se le acercó una chica con un vestido gótico rojo con pequeñas alas en la espalda y ésta le ofreció un pequeño papel que tomó más por instinto que por otra cosa. De inmediato la chica se dio media vuelta y se fue caminando. Reaccionando de manera tardía, el castaño solo pudo ver cómo la chica se alejaba, por lo que sin más remedio se quedó con el papel, lo miró y se dio cuenta que era un extraño símbolo circular, un círculo mágico. Te cumpliré un deseo. Leyó el castaño. Issei-kun. La voz femenina sacó de sus pensamientos al castaño y de inmediato se llevó el papel al costado de su pierna con la intención de guardarlo, pero sin darse cuenta este no lo había hecho bien y el papel se le cayó al suelo. En esos momentos una niña albina se encontraba observando a Issei bajo las órdenes de Rías y al ver que el castaño se guardaba el papel en el bolsillo del pantalón su misión había concluido, pero dada su posición no pudo ver bien a Issei guardar erróneamente el papel ni cómo el panfleto se caía al suelo. El día transcurrió con ambos chicos yendo a diversas partes, a los videojuegos, a una tienda de ropa y a un restaurante. El castaño incluso admitía para sus adentros que se había divertido. Durante la tarde Issei y Yuma caminaban por el parque hasta que llegaron a una fuente. Issei-kun, hoy me divertí mucho. Dijo Yuma. Sí, a decir verdad hacía ya un tiempo que no salía a distraerme y me divertí bastante. Dijo el castaño con una pequeña sonrisa, quizás la primer sonrisa sincera que había dado en un largo tiempo. Issei-kun, para celebrar nuestra primera cita, ¿me harías un favor? ¿De qué se trata? Preguntó Issei con una ceja alzada. Con una sonrisa en su rostro, Yuma se acercó hasta que sus labios estaban cerca de su oído y le susurró unas palabras que hicieron que la expresión de Issei se volviera seria por un breve momento. Podrías morir por mí. La pelinegra se alejó de él con una sonrisa, pero se sorprendió al verlo con una expresión seria que rápidamente reemplazó por una sonrisa un tanto confiada. Lo siento, pero me temo que eso no será posible. Shi-san. Al escuchar eso, Yuma cambió su expresión por una seria y justo en ese momento el cielo se tornó de un color púrpura a la vez que la pelinegra se transformaba, su cuerpo creció un poco en altura, sus atributos como pechos y caderas también se desarrollaron más, su ropa cambió por una de aspecto SM, pero sin duda lo más llamativo era el par de alas negras en su espalda, similares a las de un cuervo. ¿Cómo sabes lo que soy? Preguntó la caída de manera seria. A decir verdad lo supe desde que te vi por primera vez, pero tenía curiosidad por saber qué es lo que un ángel caído quería de mí, así que te seguí el juego. Ahora me doy cuenta de que tenías la intención de matarme, pero aún tengo la pregunta de, ¿por qué? Tras escuchar esas palabras la ángel caída estaba sorprendida, pero rápidamente esbozó una sonrisa sádica. Bueno, te lo diré ya que de todas maneras vas a morir. Dijo la caída a la vez que hacía aparecer una lanza de luz. La razón por la que te queremos muerto es porque eres el poseedor de una Sacred Gear. Mi jefe tiene algunos planes y no quiere que usuarios como tú se entrometan en su camino. Dijo la caída. El castaño solo la veía con algo de sorpresa. No lo tomes personal, si realmente quieres culpar a alguien, culpa al dios que puso una Sacred Gear dentro de ti. Y con esas palabras la caída le lanzó su arma al castaño, pero en ese momento sucedió algo que ella no esperaba. Clank. El sonido de metal chocando con metal se hizo presente, pero en lugar de metal, lo que se escuchó fue la lanza de luz siendo interceptada por la mano izquierda del castaño, mano en la cual había una especie de guantelete rojo con una gema verde en el dorso de la mano. El castaño había desviado el ataque de la caída y su lanza fue a incrustarse en un árbol, pero la caída al ver el guantelete comenzó a reír. Y por eso estábamos tan preocupados, por una simple duise critical. La pelinegra seguía riendo, pero su risa se vio interrumpida cuando el castaño habló. Me temo que te equivocas en dos cosas. Ah, sí, ¿y en qué? Preguntó de manera sarcástica la pelinegra. En primera, tú no puedes matarme, no tienes el poder suficiente para hacer eso.
dijo Issei. Esa declaración hizo que la caída frunciera el ceño y de inmediato le atacó con 2 lanzas de luz, pero para su asombro y horror, el castaño no las desvió como a la primera, sino que las atrapó y de su guantelete se escuchó un bost para acto seguido ver cómo el castaño apretaba sus manos, rompiendo así sus lanzas de luz. Y en segunda, esta no es una duise critical, es la voz de Gear. Dijo Issei. Como queriendo probar su punto, del guantelete se escuchó un voz nuevamente. La cara de la caída palideció al escuchar eso y su cuerpo comenzó a temblar. Si esa era la voz de Gear, eso significaba que el chico que intentó matar era el actual Sekiryu Utei y por lo que veía él estaba consciente de eso. Tú, eres el Sekiryu Utei, pero... Bost. Tras ese aumento, el castaño se movió rápidamente y en un segundo ya estaba frente a la horrorizada pelinegra y había sujetado su cuello, pero no con fuerza. La ángel caída sabía que no había escapatoria, enfrentarse al poseedor de una Longinus era algo que definitivamente ella no podría hacer, pero ya no importaba, estaba segura de que el chico la mataría por lo que había intentado hacer. Issei ahora sabía lo que la caída había intentado hacer, pero a pesar de eso podía ver el miedo en su cara y frunció el ceño molesto, era algo que no podía soportar, pero no por las razones que uno creía, pues en lugar de estar enojado con la chica, Issei estaba enojado consigo mismo por no poder acabar con ella. Issei no pudo hacer nada más que soltarla y dar un largo suspiro cansado. Vete de aquí. Dijo Issei. La pelinegra estaba anonadada, ¿es que acaso le perdonaría la vida? Vete antes de que cambie de opinión, pero si me entero que haces esto nuevamente. Issei dejó su amenaza al aire, pero la caída comprendió y no se lo pensó 2 veces. Para emprender el vuelo a la vez que el cielo regresaba a la normalidad, decidió irse antes de que el chico se arrepintiera y decidiera terminar el trabajo. Ahora la chica estaba temerosa, debía regresar a informar de esto a Cocabiel, no, su mejor opción tal vez era Azazel, pero eso también resultaba perjudicial para ella y ella misma lo sabía. Con el nuevo conocimiento que tenía, ella ahora se sentía entre la espada y la pared. Por un lado estaba la opción de regresar a informar a Cocabiel, era más que obvio que la mataría por no cumplir con su misión, e incluso si solo recibía un severo castigo y vivía, los planes de Cocabiel no podrían llevarse a cabo. Si intentaba algo en esta ciudad era más que obvio que el Sekiryu Utei participaría y de todas maneras estaría muerta. La opción de informar a Azazel no era mejor, si abría la boca y Cocabiel se enteraba la mataría, incluso si no lo hacía él, ella misma sería juzgada como traidora y sería ejecutada y si abandonaba a Grigori sería lo mismo, sería cazada cual perro por sus propios compañeros caídos. ¿Qué voy a hacer ahora? De regreso con Issei, este suspiró aliviado cuando la caída se fue por lo que ya no tenía nada más que hacer ahí así que se fue de regreso a casa. Mientras esto sucedía, en el parque en el que Issei había esperado a la llegada de Yuma, un círculo mágico apareció y de este salió la pelirroja heredera del clan Gremori, pero se extrañó bastante al ver el lugar en el que había aparecido. Rías buscó con la mirada en sus alrededores, pero no encontró a nadie, solo al bajar la mirada pudo darse cuenta de lo que había en el suelo, era su panfleto, estaba sucio y pisoteado por lo que no tardó mucho en deducir lo que había pasado. Vaya, pero qué descuidada fuiste con Eko. Dijo Rías.